vamos a ir al libro de Santiago capítulo 1 y vamos a leer los versículos 26 y 27. Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. Tal vez con nosotros hay personas que nos están visitando por primera vez, pues aunque el mensaje en esta oportunidad no es un mensaje evangelístico, todavía es importante que entendamos que todas estas correcciones que Santiago quiere hacer a los cristianos que han sido esparcidos por la fe en Jesucristo, por creer en la deidad de Cristo en aquel entonces, pues todavía vale la pena por el hecho de que su comportamiento es una forma de demostrar el poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer estos dos versículos y a partir de ahí vamos a estar meditando en esta ocasión. Mira lo que dice el versículo 25, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que el Señor bendiga la porción de su palabra que acabamos de leer. Aquí en estos dos versículos encontramos datos suficientes para poder meditar en esta ocasión y desde luego llamarnos a una seria reflexión. La primera cosa que se nos dice aquí es: si alguno se cree religioso. Generalmente nosotros no hablamos de religión porque no queremos entrar en detalles de otras denominaciones ni nada por el estilo. No hablamos de religión porque también para nosotros nuestras actividades, nuestras reuniones no es religiosidad. Generalmente nosotros hablamos de una relación con Dios. Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, estamos hablando de una relación con Dios. Dios nos escucha cuando nosotros oramos. Dios nos habla a través de su palabra y no leemos ni repetimos todo el tiempo la misma cosa. Por lo general, pues leemos toda la palabra de Dios que es viva y eficaz y esto obra en nuestras vidas. Cuando nos reunimos, casi cada domingo escuchamos un mensaje distinto que tampoco hace que la actitud de ustedes en sentarse para escuchar pues sea una religiosidad. No es así, al contrario, pues venimos para poder ver y aprender más en cuanto a esta relación con Dios. Cómo debo actuar, cómo debo comportarme, cómo debo hacer en tal y tal circunstancia de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice. Por lo tanto, nosotros por lo general no hablamos de religión. Sin embargo, el apóstol aquí utiliza este término por el hecho de que en aquel entonces había mucha religiosidad, como lo hay ahora en el mundo entero. Hay mucha religiosidad. Ahora, la palabra religión, religioso y religiosos se encuentra muy pocas veces en la Biblia. Solamente 6 veces se encuentra ese término. Y por lo general se está refiriendo a los actos o los ritos, las formas externas como una persona trata de acercarse a Dios, trata de tener comunión con Dios. Son sus propias formas, son sus propios ritos o los ritos que han venido sucediéndose en el trayecto pues de las generaciones, pero no es precisamente lo que Dios ordena ni nada por el estilo. Por eso es que están llenos siempre de supersticiones, llenos de cosas que a Dios no le agrada para nada del mundo. Paganismo, por ejemplo. Las religiones del mundo están llenas de todas esas cosas. Sin embargo, pues lo que encontramos aquí en la palabra del Señor más bien es que al llamarnos, si alguno se cree religioso, podríamos nosotros inclusive pues parafrasearla de la siguiente manera: ¿te crees espiritual? ¿Crees que eres un buen cristiano? ¿Crees que has hecho una decisión real? Pues entonces compruébala con 3 cosas. Compruébala con 3 cosas, según lo que acabamos de leer. 1, tu lengua. 2, tu misericordia. Y 3, tu comportamiento. O sea, una vida piadosa. ¿Ok? Entonces vamos a mirar esto y tal vez para comparar lo que dice la Biblia al respecto de la religiosidad,
Vayamos a un dato que creo que todos nosotros lo conocemos, pero vamos a leer solamente un versículo para que podamos enterarnos de este asunto. Vamos al libro de Hechos, el capítulo 17. Hechos, capítulo 17. Y vamos a buscar el versículo 22. Hechos 17 y el versículo 22. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ha llegado a Atenas y él ve algunas cosas aquí y cuando se dirige al pueblo va a decir lo siguiente. Versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué? Religiosos. Lea usted el resto del pasaje y se va a encontrar entonces que en este lugar donde Pablo está hablando a los atenienses, pues hay una serie de imágenes, muchos dioses y una serie de cosas para la adoración a esos dioses, inclusive un espacio vacío donde decía al Dios no conocido. Así que ellos vivían una vida muy religiosa. Sin embargo, ustedes pueden leer también respecto a la vida de la gente antigua y va a encontrar que eran muy pervertidos. Eran gente que no tenía una moral sana de ninguna manera. Igual como en el tiempo actual. Hay muchas religiones en el mundo, pero la religiosidad está muy vinculada con los asuntos de inmoralidad. Hace un poco de tiempo atrás estaba conversando con un hermano que me dice, pues en tal lugar celebran a Santo Domingo y celebran en esta fecha, y me mencionó la fecha, y dice, gente viene de todos lugares para celebrar a Santo Domingo. Después de 9 meses nacen un montón de Santo Dominguitos. Porque este asunto de las celebraciones están muy relacionadas con este asunto, ¿no? El licor, el despilfarro y cosas semejantes. Nosotros hoy día no queremos hablar de religión, pues no estamos interesados en hablar de este asunto, sino más bien estamos interesados de ver lo que acabamos de mencionar, es decir, evidencias de la fe auténtica. No importa cuántos años tengas viniendo a la iglesia, procura poner atención a lo que vamos a decir, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si no encuentras estas evidencias en tu vida o en tu práctica de la fe, pues entonces sería bueno que consideres seriamente tu relación con el Señor. No quiero poner en duda tu salvación ni nada por el estilo, quiero más bien que consideres tu relación con Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las acciones genuinas se pueden expresar de manera que van a evidenciar tu fe. Es a través de tus acciones que se va a ver tu fe. A través de tus palabras que se va a ver tu fe. Entonces, vamos a tratar de entrar rápidamente al primer asunto que queremos considerar, la lengua. Ahora, no vamos a ser muy amplios hoy día porque todavía vamos a hablar un poco más de eso un poco más adelante. Estamos recién en el capítulo 1 y Dios mediante, pues, sobre la lengua habla ya en capítulo 2, capítulo 3. Así que vamos a mirar rápidamente un versículo del Antiguo Testamento para que podamos ver que lo que estamos diciendo no es un asunto que a Santiago se le ocurrió. No, de ninguna manera. Es lo que dice la palabra del Señor, es lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 29 y el versículo 13 nos va a decir aquí lo que Santiago está repitiendo simplemente aquí en este pasaje. Recuerden que el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, abrió la Biblia, el Antiguo Testamento, y comenzó leyendo una porción del libro de Isaías. Por lo tanto, Isaías es un libro muy importante en la vida del Señor Jesús, en el ministerio del Señor Jesús y desde luego también en nuestro ministerio. Isaías capítulo 29, el versículo 13 dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón
está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En otras palabras, pues, lo que está diciendo aquí Dios a través de lo escrito por Isaías son religiosos. Hablan y hablan y hablan, dicen mucho, pero no hacen nada. Su corazón está lejos de mí. Lea el resto del pasaje en Isaías y usted va a encontrar pues esas declaraciones así acerca de Dios. Vamos a ir al asunto de refrenar la lengua. Esto es atar, controlar, pensar bien en lo que vas a decir. Y con esto, pues, lo que Santiago va a querer decirnos es, por tus palabras, vamos a comprobar lo que hay en tu corazón. Hace un buen tiempo atrás, había un joven que se me acercó, no de esta iglesia, pero se me acercó y me dijo: pastor, estoy muy enamorado de tal señorita y estoy orando para que el Señor me muestre con claridad de que ella es la voluntad de Dios para mi vida. Y bueno, le dije, pues está bien, magnífico, sigue orando, pero recuerda que con solo orar pues no solucionas el asunto. Aún el pensamiento común es a Dios orando o rogando y con el mazo dando. En otras palabras, pues tienes que accionar, ¿no? Es decir, tienes que decirle a la chica que estás enamorado de ella, pues. Si no lo haces, pues entonces tú no eres tan guapo como para que ella venga y se te declare, pues. Entonces, tú tienes que decirle a ella lo que hay en tu corazón. Y la única manera es invítala a algo, aunque sea tomar una gaseosa ahí en la esquina, ¿no? En aquel entonces, pues, las tienditas eran muy comunes. Y entonces, ¿verdad? Él lo hizo así y vino el chico y me dijo: pastor, parece que todo va viento en popa. Y ya, pues, ok. Entonces le digo, pues ya es tiempo entonces de que pues le digas que estás como cuerda de violín con ella. Entonces el chico dijo: ya esta noche voy a invitarla a tomar un lonchecito y después, o antes del culto, y después nos venimos a la iglesia ya pues como enamorados, ¿no? Bien, le digo, está magnífico. Entonces, de verdad, él la invitó, salieron, se fueron a tomar su lonchecito antes del culto, y justo un poquito antes de que él se le declare, ella comenzó a rajar de todo el mundo. Y comenzó a hablar mal de fulano, mal de sutano, y bueno, el chico le escuchó. Terminado el lonchecito y le dijo: bueno, vamos al culto. No se le declaró. ¿Por qué? Porque dijo: esta no es la chica con quien yo quiero casarme. Es decir, lo que había en su corazón salía por su boca. Lo que Santiago está diciendo aquí es: ten cuidado de que de repente puedes conocer mucho de las cosas del Señor, pero no hay ninguna evidencia de que realmente es el Señor quien está en tu corazón. Hay mucho conocimiento en ti, pero ten cuidado, porque la Biblia dice que lo que hay en el corazón aflora por la boca. Alguien ha dicho: las serpientes venenosas serán conocidas porque su boca venenosa revela un malvado corazón. Y es cierto. Lo que hay en el corazón, eso brota por la boca. Ahora, no está en juego tu salvación si ya eres creyente realmente. De verdad, no hay problema en ese sentido. Pero recuerda que así como hay un juicio para el inconverso, también un día vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo. Y que es importante entonces que todo lo que estás diciendo ahora lo digas con mucho cuidado, porque evidencia tu fe, pero a la vez también te pone delante del Señor de una manera muy especial. Mira lo que dice la Biblia, por favor. Vamos al libro de
sí, de Santiago, el capítulo 3 y el versículo 6. Santiago capítulo 3 y el versículo 6, que dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Así que mira el potencial de maldad que puede o que hay en la forma como hablamos. Con ella podemos bendecir, dice en otra porción Santiago, o con ella podemos maldecir a las personas. Y nosotros como cristianos estamos llamados a ser de bendición, no de maldición. Estamos llamados a ser de bendición a otras personas, aunque de repente las otras personas no nos consideren todavía. Cada vez que conversamos con ellos, deberían ver en nuestra conversación, en nuestra forma de hablar, de que hay algo distinto en nosotros. Y no es religión, sino más bien el resultado de una relación con una persona auténtica llamada Dios. Sucede con usted en casa, ¿verdad? Pues si usted conversa de continuo con una persona, de pronto aprende algunas dichos o forma de conversar de la otra persona. Estábamos conversando ayer en mi casa y decíamos, la hermana fulana tiene tanto tiempo aquí en Lima, pero habla todavía como si estuviera en su pueblo. Ahora, ¿por qué? Porque vive en la casa de otros familiares que tienen ese dejo. Y entonces de continuo están conversando entre ellos y el dejo ahí está presente. ¿Sí? Suceden esas cosas también con el asunto de la vida espiritual. Moisés, cuando descendió del monte, ¿qué pasaba con él? ¿Qué sucedía con su rostro? Dice que brillaba por el tiempo que estuvo con su Señor. Así que, mis queridos hermanos, debemos tener mucho cuidado de la forma como hablamos. Debemos tener mucho cuidado de las cosas que decimos. Ten cuidado con las mentiras, porque todo eso puede afectar tu relación con el Señor. Para nuestros amigos, mira lo que dice el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 12 y el versículo 36. San Mateo capítulo 12 y el versículo 36. Ponga atención, por favor, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Y recuerda que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, no va a cambiar. Así que San Mateo capítulo 12 y el versículo 36 va a decir así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa, de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Así que cada vez que haces una broma y hablas de Dios en esa broma, no es una broma, es un problema grave que te estás creando. Es un problema serio. Por eso es que el versículo aquí llama la atención con mucha severidad. Mi querido amigo, pues es importante que consideres seriamente el asunto de tu salvación, tu relación con el Señor. Entonces, es importante que consideremos lo que estamos viendo, porque ese es el primer punto, que es como una señal de tu auténtica relación con Dios, de tu auténtica fe en Dios. La segunda señal que encontramos aquí en el libro de Santiago es un amor misericordioso. Es un amor misericordioso. Ahora el versículo 27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Y ahí expresa en primer lugar que un amor misericordioso. Ahora vamos a ir otra vez, por favor, al libro de Santiago para que podamos ver esto con mayor detalle. En el versículo 27 dice:
la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a quienes, huérfanos y a las viudas. Ahora, no está hablando de los huérfanos y las viudas simplemente por ser huérfano o por ser viuda. No. Está hablando más bien de que en el sentido de la expresión, ¿qué mayor desamparado que el huérfano? Sin padre, sin madre, sin alguien que lo cuide, sin alguien que lo alimente, sin alguien que lo auxilie, sin alguien que lo eduque. Realmente un huérfano está desamparado. ¿Y qué más desamparada que una mujer viuda? El viudo de repente puede seguir trabajando, pero en el caso de la viuda, pues en aquel entonces, aún ahora, la mayoría de las mujeres eran sustentadas por el trabajo de su esposo. Y quedarse viuda significaba pues un desamparo total. Ahora nosotros decimos, y la Biblia también lo afirma, de que en el caso de los ancianos, pues los hijos deberían preocuparse por sus padres. Ellos se han preocupado tanto tiempo por los padres que cuando ya los hijos pueden preocuparse por sus padres, los padres se han preocupado por sus hijos, que cuando ya llega el tiempo de que los hijos ya trabajan o tienen una profesión o etcétera, deberían preocuparse por sus padres, especialmente cuando están en actitud de desamparo. Eso es lo que encontramos en la palabra del Señor. Y aquí lo que estamos viendo en esta porción es que es importante entonces que la iglesia, nosotros como iglesia, podamos tener una actitud de amor misericordioso hacia los que están en un desamparo. Ahora sería magnífico que vayamos a la palabra del Señor y podamos ver algunos versículos que son importantes en este asunto. Vamos primeramente al libro de Miqueas, y vamos a leer los versículos 6, capítulo 6, versículos 6 hasta el 8. Miqueas, capítulo 6, versículos 6 hasta el 8. Ahora, si no encuentras el libro de Miqueas, por favor, apúntalo mejor en un papelito para que luego en casa lo puedas leer con tranquilidad. Yo lo voy a leer. Versículo 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. El versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Las mismas cosas que dice Santiago en su epístola. ¿Qué pide Dios de nosotros? Pues que tengamos actitudes justas, que utilicemos freno para nuestra lengua, para que no digamos barbaridades ni hablemos mal de nadie, pero también que seamos misericordiosos, que tengamos un vivo interés por las personas que están pasando por alguna situación difícil. Lo que él pone aquí es visitar a los huérfanos y a las viudas. Hay que recordar que el Señor se identifica con ellos por la necesidad precisamente que pueden estar pasando. Por ejemplo, miren el libro Salmos, el capítulo 68 y el versículo 5. Mire cómo se identifica el Señor aquí en este salmo. Dice: padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa
morada. ¿Qué? ¿Es padre de quién? De huérfanos y defensor de quién? De viudas. Y Santiago nos dice, ¿quieres mostrar una fe auténtica? Demuéstralo por tu amor misericordioso. Visita a los huérfanos, visita a las viudas. Se menciona aquí dos personas que pueden estar pasando por una seria situación. En otras palabras, más adelante Santiago nos va a decir, no es buena tu actitud cuando dices, hermano, ¿estás pasándola mal? Uy, caramba. Bueno, que Dios te bendiga, hermano. Si tú puedes ayudarlo, ese que Dios te bendiga suena más a una burla que a un real deseo de tu corazón. Es importante entonces que consideremos lo que aquí Santiago nos está diciendo. Ahora, simplemente para tal vez ilustrar un poco esto. De hace un tiempo atrás, nosotros, la Iglesia Evangélica Bautista Salamanca, tenemos ministerios, distintos ministerios, pero hay por lo menos 3 de ellos que se relacionan con la misericordia. Le llamamos ministerios de misericordia. Y estos ministerios de misericordia están hechos no para que figuremos ahí, mira cuánto doy, ni nada por el estilo. No. Inclusive los que dan, pues solamente ellos saben que dan. Y desde luego el tesorero, porque el tesorero tiene que contar y apartar estas ofrendas que se dan. Pero la iglesia tiene 3 ministerios. Uno de ellos se llama Sembrando Vida. Sembrando Vida es un ministerio con el cual hemos ayudado a muchos jovencitos, a muchos niños a estudiar. Ustedes saben que no hace mucho tiempo atrás, los adultos podemos todavía recordar muy bien los años 90 en adelante, cuando la situación era bastante complicada, bastante difícil. No había trabajo, el dinero se devaluaba fácilmente, la gente quería salir del país a otro país. En ese tiempo, la Iglesia Bautista de Salamanca podía ayudar a varios niños para que no pierdan su año escolar. Varios de los hijos de misioneros terminaron su primaria y estudiaron un poco de secundaria porque la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca tiene un ministerio que se llama Sembrando Vida. ¿Qué les ofrecíamos en este ministerio de Sembrando Vida? Pues con este ministerio les estábamos ofreciendo su paquete escolar, es decir, todos los cuadernos y todos los libros que le pedían. ¿Qué más le ofrecíamos? Le ofrecíamos el uniforme completo. Les dábamos su camisa a los varones, su chompa ploma y su pantalón plomo, que era el uniforme de aquel entonces. Y zapatos también, por supuesto. Aparte de eso, se les entregaba un uniforme para la educación física, que era también completo con sus zapatillas. Y aparte de eso, tenía también la atención médica aquí con los hermanos médicos de la iglesia o donde se encontraba. Por ejemplo, los hijos misioneros en otro lugar, pues la iglesia procuraba que sea atendido por algún médico ahí. Es decir, se le revise su dentadura y se le ayude con eso, que es de continuo, pues una persona mal alimentada, su dentadura también va a estar muy mal. Aparte de eso, pues que también se le revise su salud física para que así entonces los niños no estén pasando por situaciones complicadas. Y gracias al Señor se pudo hacer todo eso y Dios bendijo a esta iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice así: ayuda al necesitado y Dios va a ser tu mejor auxiliador. Así que mis queridos hermanos en el Señor Jesús, qué bueno que tuvimos ese tiempo. Todavía mantenemos ese ministerio y creo que estamos todavía ayudando a algunos jovencitos para que puedan concluir con sus estudios o a lo menos puedan prepararse para los estudios superiores. Es importante que como iglesia nosotros estemos preocupados por el necesitado. Pero es más todavía, hay un ministerio que se conoce como campañas médicas y lo hacemos en una forma voluntaria 2 veces al año. La iglesia o los hermanos que quieren ir de esta iglesia tienen que pagar su propio pasaje de ida y vuelta.
su estadía donde vamos a ir y desde luego su alimentación. Pero lo hacemos con mucho gusto porque estamos yendo no a pasear, sino más bien a lugares donde de repente pues hay algunos localcitos por ahí que se conoce como tópico, o inclusive fuimos una vez a un pueblo donde había un local grande que decía posta médica, pero no había nada de medicina ni nada de médico. Y cuando llegamos ahí, pues no, la gente hacía cola y generalmente hacen cola para ser atendidos porque la iglesia les provee no solamente de una atención médica, sino también les provee de la medicina. Llevamos bastante medicina y todos los hermanos profesionales de medicina aquí de nuestra iglesia y aún de otras iglesias nos acompañan para cumplir con este ministerio. Esto lo hace la iglesia, no lo andamos publicando, pero esto es lo que esta iglesia lo sigue practicando con las ofrendas y la manifestación generosa del corazón y de la fe de los auténticos hermanos en Cristo, de aquellos que quieren velar por las viudas y los huérfanos de acuerdo al libro de Santiago. Ahora, algunos preguntan o nos han preguntado, ¿y cómo puedo hacer para colaborar con esto? Bueno, hay formas aquí en la iglesia. Uno es, si tú das tus diezmos y ofrendas a través de un sobre, dentro del sobre tú vas a encontrar un papelito y ahí hay un rubro que dice, por ejemplo, canasta de amor, o otro rubro que dice sembrando vida. Ahora, no hemos puesto una cuota, por decir así, fija, de ninguna manera. Algunos, si dan un sol, por decir, un sol a sembrando vida, en 48 semanas del año has dado a lo menos 48 soles. Así que imagínate, esas son las ofrendas que vamos sumando y sumando. La misma cosa sucede con una canasta que hay aquí a mi mano izquierda, al fondo. No es un adorno de la iglesia. Usted de repente entra y dice, qué feo adorno. No, no es un adorno. Es una canasta que está ahí, ¿para qué? Para que los hermanos que vienen de sus casas de repente cerca tienen una tienda y entran a la tienda y compran, por decir, 1 kilo de fideos, tallarín delgado, ok, 1 kilo, viene y lo deposita ahí. ¿Para quién? Porque hay todavía en este tiempo varios hermanos que no tienen un trabajo estable y a veces han perdido su trabajo y pasan por una necesidad, no están publicando, ayúdeme por favor, pero nosotros que conocemos la iglesia, conocemos su situación y eso va para ellos. No se reparte en cualquier hogar, no, eso va directamente para ellos. En este caso, en la mañana yo mencioné algo semejante y si usted ve ahí, pues todo eso va a ir para la familia Reyes. ¿Por qué? Porque el hermano está enfermo, él no puede trabajar, su esposa está cuidándolo, ella no está trabajando, por lo tanto él está dependiendo de otros familiares, la familia está dependiendo de otros familiares y desde luego de la generosidad de los hermanos que creen como él. Gracias a Dios hay una buena cantidad de cosas que van a ser llevadas a la casa de nuestro hermano para la alimentación de la familia que dependía especialmente o depende especialmente de él. Entonces, hermanos, es importante que nosotros como creyentes no manifestemos nuestra fe simplemente por la cantidad de versículos o pasajes bíblicos que conocemos, sino más bien por nuestra actitud. Refrena tu lengua y manifiéstate con un amor misericordioso. Y la última cosa que podemos mencionar, porque ya el tiempo nos ganó, es separarnos del mundo. Separarnos del mundo. La palabra del Señor nos dice que nosotros somos hombres, mujeres, que al aceptar a Cristo automáticamente ya no somos de este mundo. Y verdad, la palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Somos ciudadanos del cielo, herederos y coherederos de nuestro Señor Jesucristo. No hay problema con nosotros
en ese aspecto. Pero no solamente esperar morirnos para ir al cielo. Debemos manifestar de que somos ciudadanos del cielo. Debemos evidenciar de que somos una nueva criatura. Debemos mostrar por una vida piadosa que somos hijos de Dios. En otras palabras, hermanos, es importante que la iglesia recuerde algo que es sumamente importante. Y disculpe la redundancia. Nosotros, como creyentes, debemos ser personas que creemos en Dios y por lo tanto debemos tener una acción social, pero a la vez también debemos tener una ética personal. Hay mucha gente que sin creer en Dios como nosotros creemos, son generosos. En estos días, cuando se escucha de que hay friaje por el sector del sur de nuestro país, mucha gente está yendo y llevando frazadas y chompas y todo eso para que sea enviado. Desde luego que mucho de esto sirve más bien como propaganda de lo que se está haciendo, pero bueno sería más bien que entendamos que lo hacemos porque amamos al Señor, aunque no conocemos a la persona que se le va a entregar nuestro regalo, o que a la vez también seamos distintos en nuestro accionar. Quiero terminar ilustrando algo que es importante. Se cuenta que en cierta oportunidad, o yo conocía también de ese caso, pero en cierta oportunidad una señorita se enamoró de un joven incrédulo que no conocía al Señor. Y aunque se le aconsejó, ten cuidado, la palabra del Señor dice que no debe ser así. Sin embargo, ella dijo, no, yo voy a orar y voy a testificarle hasta que él se convierta. Y bueno, le decíamos, ten cuidado, porque si la palabra del Señor te prohíbe, mejor es no hacerlo. Y ella se encaprichó en cierta forma porque decía, no hay ninguno tan guapo como él en mi iglesia. Y no hay otro que cuerazo como él en mi iglesia. Así que porque era cuerazo, pues se enamoró del chico. Bueno, un día el chico le dijo, yo te acompaño a tu iglesia si tú me acompañas a un tono. Y entonces la chica pensó bien y dijo, bueno, si después de ir al tono me acompañas a mi iglesia, entonces vamos. Y verdad, pues fueron. El chico al comienzo la sacó a bailar y todo eso. Bueno, no era una bailarina la chica, pues de luego ya tenía buen tiempo en la iglesia, hasta se había olvidado ya de los pasos, de los ritmos actuales. Y entonces ahí estaban y pasaron la hora de estar pues en esta fiesta, en ese tono. Llegó el día sábado y la chica le dijo, ya yo te acompañé a tu fiesta, ahora tú acompáñame a mi iglesia. Y el chico le dijo, pero ¿para qué voy a tu iglesia? ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? Ya me has demostrado que las cosas que me gustan a mí, te gustan a ti. Así que, ¿qué diferencia hay entre tú y yo? Así, yo no voy a tu iglesia. Y verdad no fue. La chica, por supuesto, gracias al Señor, reaccionó de eso y rompió el compromiso. Pero ya había demostrado con su actitud que no era una buena creyente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tiene que haber una manifestación de que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Cuida tu lengua, aporta una misericordia a esta iglesia para los necesitados y vive una vida de santidad que glorifique a tu Señor.
No por lo que dices, sino por la forma como tú actúas. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar en oración. Voy a rogar que inclinemos nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Tal vez en ese momento hay alguna persona que dice: pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Entiendo que yo soy un pecador. No soy malo, no soy pervertido, pero soy un pecador. Y quiero pedirle a Cristo que me salve. Habrá alguien que levantando su mano dice: pastor, ore por mí, yo quiero ser salvado. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Hay alguien? Solamente levanta tu mano, quisiéramos orar por ti en esta mañana. ¿Sí? Bien. Ahora quisiera dirigirme a los hermanos en Cristo. Hermano, yo no sé cómo es o lo que hay en tu corazón, pero si realmente has recibido a Cristo como tu Salvador personal, analiza lo que acabamos de decir, que no es un invento nuestro, sino lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué tal la forma como hablas? ¿Qué tal tu amor hacia los demás? ¿Qué tal tu relación con Dios? Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos disfrutado aquí en tu presencia. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Te imploramos, Señor amado, que tú sigas obrando en nuestros corazones. Bendícenos, oh Dios, para que podamos decirle a este mundo que está perdido y que necesita a Cristo como Salvador personal. Pero ayúdanos no solamente a decir palabras, ayúdanos también a mostrarlo con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento. Te lo imploramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.